Bueno, hola Claudia. Bueno, ¿vamos a empezar? Somos 19. Son las 9:03. Vamos a... Ah, Ligia ahí pone que ya se vacunó también. Qué grande. Bueno, vamos a hacer... Horacio, ¿me permitís decir algo? Ah, Albina, adelante. En una oportunidad que Ernesto fue muy, pero muy mimado por Baba, cuando Baba le materializó Vibhuti en un darshan, le pasó por la frente, le pasó por el cuello, por todos lados. Bueno, al tiempito tuvimos entrevista. Y entonces estaba la duda de si ya con eso bastaba, y Ernesto tomaba bastante medicación por todos sus problemas de diabetes, coronario y demás. Y entonces una pregunta que le hizo a Baba, le preguntó si debía seguir tomando la medicación o seguir con el Vibhuti. Y Baba le dijo, en la medicación está mi bendición. Así que para nosotros eso fue más, lo cual no quería decir que no tomase Vibhuti, que sí lo hacíamos todas las mañanas, ¿no? Pero hasta lo último, el último día de su vida tomó, y era bastante medicación, les puedo asegurar, mucha. Entre ellas la insulina, puesto que era diabético. Así que para mí esa respuesta de Baba es válida para mí también y para todo lo mío, quiero decir. Tal cual. Exacto. En la medicación está mi bendición. Más claro, imposible. Gracias, Albina. Bueno, vamos a hacer tresón y comenzamos. Ahí Jorge Delicio me pone que nos ve, pero no escucha. Bueno, un problema de él tiene que ser. Bueno, vamos. Acuérdense de tener apagados los micrófonos, por favor, y vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh. Sairam, buenos días. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, retomando el final del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Sábado pasado no tuvimos círculo porque estuvimos mucho participando del encuentro de la zona 2B, acá sudamericano, que estuvo muy lindo. Anoche, ahí coordinándolo, Marisol, estuvo muy lindo también lo de los mantras a Shiva. Bueno, muy lindo, gracias Marisol. Y hoy vamos a comenzar entonces con la sección La guerra contra la ira y el deseo, que es la última parte del capítulo 3. ¿Alguien quiere decir algo antes de comenzar a leer? Si no, ya empezamos directamente. Bien. Sairam, vamos a comenzar leyendo versículo 36 hasta el 43, la guerra contra la ira y el deseo. Arjuna dejó caer la cabeza y luego, alzándola de nuevo, preguntó: ¿qué es esta fuerza terrible que nos arrastra, aún contra nuestra voluntad, a acciones egoístas? Krishna responde: esa fuerza horrible es el deseo egoísta, que nace de tu naturaleza orientada a la acción, es el que te arrastra. Los deseos egoístas son insaciables. Cuanto más los alimentamos, más anhelan. Eso es lo que quise decirte cuando te hablé de un pozo sin fondo. Los deseos nunca dicen basta, y la ira, siempre ligada al deseo, lo corrompe todo. Este dúo del deseo y la ira es tu más terrible y formidable enemigo en esta tierra.
Vamos a repetir esta partecita. Los deseos nunca dicen basta. Y la ira, siempre ligada al deseo, lo corrompe todo. Este dúo del deseo y la ira es tu más terrible y formidable enemigo en esta tierra. El deseo enturbia tu luz espiritual y socava tu poder de discriminación. Así como una llama es cubierta por el humo, un espejo por el polvo y el embrión por el útero, así el verdadero conocimiento es ocultado por el deseo. En las personas de avanzada espiritualidad, el deseo es humo y puede apartárselo fácilmente para dejar al descubierto la luz del conocimiento. En las personas atrapadas en lo mundano, el deseo se parece más bien al polvo, que requiere una vigorosa limpieza para que brille la luz, y a los más torpes, el deseo los rodea como la oscuridad del útero al embrión, y solo un nuevo nacimiento puede darles la luz. Repara, Arjuna, que en todos estos planos de realización espiritual, el deseo encubre el brillo rutilante del verdadero ser interior. La codicia no es sino el deseo. ¿Quieren que lo corte acá? Es cortito, pero tiene mucho para escucharnos. O lo leo todo y después repito lo primero, como haces vos los martes en tu círculo, Albina. Sigo. La codicia no es sino el deseo ampliado hasta alcanzar proporciones grotescas. El sabio sabe que el deseo es el eterno e insaciable enemigo fatal y trata de alejarse de él. Pero a pesar de que uno haga sus mayores esfuerzos, el deseo tiene muchos disfraces y se introduce furtivamente en la mente y el corazón. Hay que descubrir los bastiones de este feroz enemigo antes de poder sitiarlo, pues el deseo invasor ha capturado y ocupa firmemente 3 plazas: los sentidos, la mente y la conciencia, Buddhi. De estos 3 cuarteles, el deseo invasor se lanza al ataque contra la sabiduría y la discriminación y los mata, escondiendo bajo un velo al Atma. Por eso, oh Arjuna, querido amigo y el mayor de los guerreros, ataca a esos invasores, los deseos. Recobra tus sentidos, tu mente y tu conciencia y aplícalos a fines divinos. Cuando mates el deseo, brillará el Atma en todo su esplendor. Y sabe desde ya que en esta guerra tú tienes una posición estratégica. El deseo atrapa mejor lo sutil, lo refinado, lo de más difícil percepción que lo grosero. Los sentidos son más sutiles que el resto del cuerpo, la mente más sutil que los sentidos y la conciencia es más sutil que la mente. Muy por encima de todo ello está el Atma, la mayor sutileza, situada más allá de todo deseo. Y termina diciendo: por consiguiente, Arjuna, tu arma principal para acabar con el deseo es comprender la verdad de tu verdadero ser, el Atma. La autorrealización es el verdadero conocimiento espiritual. Yajna. Este plano del conocer trasciende todas tus cualidades inferiores, incluidas tu mente y tu conciencia, por finas que sean. Deja que te gobierne tu verdadera naturaleza, tu ser superior. Domina tu ser por medio del ser. Acá termina la sección La guerra contra la ira y el deseo, terminando así el capítulo 3. Bueno, Albina, ¿querés comenzar o querés que retoma leyendo algo? Vos disponés. Sairam. Abrite el microfonito, Albina, por favor. No sé si los demás querrían que vos lo vuelvas a leer. Por mí está, pero a lo mejor alguien necesita que lo vuelvas a leer. Leo un poquito, acá hay algunos que están asintiendo, así que leo la primera parte de esto leído, que es
es lo más profundo, y después cualquier cosa leemos la segunda parte y hacemos la segunda ronda de apreciaciones. Bien, la guerra contra la ira y el deseo. Arjuna dejó caer la cabeza y luego, alzándola de nuevo, preguntó: ¿qué es esta fuerza terrible que nos arrastra aún contra nuestra voluntad a acciones egoístas? Krishna responde: esa fuerza horrible es el deseo egoísta que nace de tu naturaleza orientada a la acción, es el que te arrastra. Los deseos egoístas son insaciables. Cuanto más los alimentas, más anhelan. Eso es lo que quise decirte cuando te hablé de un pozo sin fondo. Los deseos nunca dicen basta, y la ira, siempre ligada al deseo, lo corrompe todo. Este dúo del deseo y la ira es tu más terrible y formidable enemigo en esta tierra. El deseo enturbia tu luz espiritual y socava tu poder de discriminación. Así como una llama es cubierta por el humo, un espejo por el polvo y el embrión por el útero, así el verdadero conocimiento es ocultado por el deseo. Y ahora hace el ejemplo de las tres clases. En las personas de avanzada espiritualidad, el deseo es sumo y puede apartárselo fácilmente para dejar al descubierto la luz del conocimiento. En las personas atrapadas en lo mundano, el deseo se parece más bien al polvo, que requiere una vigorosa limpieza para que brille la luz. Y en los más torpes, el deseo lo rodea como la oscuridad del útero al embrión, y solo un nuevo nacimiento puede darles la luz. Repara, Arjuna, que en todos estos planos de realización espiritual, el deseo encubre el brillo rutilante del verdadero ser interior. Alvin, adelante. Desconectate el micrófono, por favor. Gracias. En realidad hay bastante para decir, ¿no? Pero el deseo en realidad lo oscurece todo y enturbia, digamos, el camino al conocimiento del Atma. Hay tanto, perdonen, pero bueno, Paramahansa Yogananda decía que está el deseo sádvico, ¿es cierto?, que es aquel, el deseo bueno, puro, con el cual no hacemos daño a nadie y sí nos beneficiamos y beneficiamos a los demás, pero en definitiva sigue siendo un deseo que también hay que superar. Luego está el deseo con cualidades rajásicas, que es el que provoca la ira, ¿no es cierto? Y el deseo con cualidades tamásicas, que ese es el más oscuro de todo, el que nos lleva, digamos, a la inacción, por decirlo de alguna manera, y enturbia absolutamente y oscurece, ¿no es cierto?, el resplandor del Atma. Aquí Krishna a Arjuna le está dando algunas pautas, como que el deseo, ¿no es cierto?, cuando él le pregunta cuál es esa fuerza terrible que nos arrastra aún contra de nuestra voluntad, y le responde que es el deseo egoísta, que acá no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con un deseo sádico, porque cuando hacíamos círculos de estudios, siempre salía esa cuestión de que siempre el ser humano tiene deseos. Y en realidad tenemos que encauzar el deseo en un deseo sádico, que sea beneficioso para todos, para uno y para los que nos rodean y para la humanidad misma. Los deseos egoístas son
insaciables, insaciables. Y ni bien un deseo se cumple, por decirlo, no me sale otra palabra, va a originar nuevos deseos. O sea que es como algo que no tiene fin y que debemos controlar. Y el deseo enturbia la vida espiritual, que eso es muy bueno para tenerlo en cuenta. ¿Por qué la enturbia? Porque la mente está constantemente pensando en cómo realizar ese deseo que tiene. Y cuando está en la ignorancia total, no le va a importar los métodos que tenga que utilizar. Pero el sabio también lo dice. El sabio sabe a dónde dirigirse, porque ya tiene el conocimiento, tiene un vislumbre del resplandor del Atma. Y aquí Krishna le dice que hay que eliminar los deseos impuros. Y deseos impuros, ya sabemos, son todos aquellos que nos van a perjudicar en la vida espiritual. Es algo muy difícil, como le decía Arjuna, que le decía, ¿no es cierto?, que los arrastra aún contra la voluntad de uno. La codicia, habla de la codicia también, es el deseo insaciable. Cuando no se sacia un deseo, surge la ira. La ira por esa impotencia ante no poderlo realizar. Entonces, para nosotros que vamos teniendo este conocimiento, tenemos que saber en primera instancia que cuando surge un deseo, utilizar, ¿no es cierto?, cuando surge un deseo en la mente, utilizar el buddhi, ¿no es cierto?, el discernimiento, para saber si ese deseo va a perjudicar, nos va a perjudicar, o nos va a beneficiar y va a beneficiar a los que nos rodean. Este es el secreto. Y creo que es un secreto a voces y que es difícil de realizar. Pero, como dije, para nosotros que estamos en este camino, cuando surge un deseo, utilizar el discernimiento para saber. Y hay una cuestión también, hablé del deseo sádvico. Hasta ese deseo hay que superar. Pero son pasos, ¿no es cierto? Después se verá cómo superar ese deseo sádvico, que los sabios tienen la respuesta para eso. Así que, bueno, hermanitos, con esto creo que tenemos bastante para reflexionar, pero para tener en cuenta, cuando surge un deseo, utilizar el buddhi, el discernimiento. Si no, la mente lo va a seguir agrandando y buscando el modo de que ese deseo sea concretado. Sairán, hermanitos. Gracias, Albina, gracias. En el círculo de hoy no vamos a abordar este tema, otro tema, vamos a seguir con este, así que siéntanse tranquilos de manifestarlo porque hay mucho para decir. Mientras vos hablabas, Albina, me acordaba del programa que algunos seguro en la ronda lo puede llegar a ampliar, del programa Límite a los Deseos que nos da SAI para encarar este tema, esta problemática o esta guerra, como le dice Krishna Arjuna, y después que hay varios conocedores acá como Romina, que conoce el budismo y demás, si quieren siéntanse libres, también Seba, de lo que decía Buda, ¿no?, que la causa del sufrimiento son los deseos. Así que bueno, este va a ser un lindo círculo de estudio. Juan, ¿qué sentís, Juan?
Bueno, es difícil vivir sin deseo, ¿no? Es muy difícil, porque da la impresión que no podríamos funcionar. Entonces, tratar de apartar los deseos que no sean sádvicos, pero a los otros más de una vez llegan. Y nosotros que estamos en el camino del Swami, creo que tenemos una forma un poco distinta de hacer las cosas que otras tradiciones. Por ejemplo, en el sufismo hay una persona, un tutor, un sheikh, con el cual hay un contacto directo, un intermediario. En la religión católica y aún en la más sofisticada y mística de Monte Athos, de la tradición de los padres del desierto, el deseo no es que lo echan, no es que lo dejan alejar. El entrenamiento es dejarlo que entre sin que te haga mal y sublimarlo, es decir, transformarlo dentro de uno, en ser un deseo nocivo, a transformarlo en un deseo sádvico. Y ellos tienen toda una serie de métodos para hacerlos. Bueno, Swami nos dice otra cosa: no busquen intermediario, háganlo ustedes. Y al hacer nosotros, en ese proceso de sublimación, de limpieza de nosotros mismos, ¿qué hacemos? Como bien lo dijo Albina, estamos desarrollando nuestra buddhi, estamos desarrollando nuestra conciencia, nos estamos transformando en Dios. Creo que ese es el mensaje que también Krishna le está dando a Arjuna. Libera de todo esto, pero es un proceso que tienes que hacer tú, no lo puede hacer otro por tú. Prende responsabilidad por lo que estás haciendo. Ningún otro intermediario te va a salvar, sos vos que te tenés que salvar. Sagram. Qué lindo, Juan. Claro, le dice que vaya y pelee él. No le va a decir, dejá que yo pelee, vos quedate tranquilo. Exacto. Muy bien, Juan, gracias. Marcos, adelante. Bueno, gracias, Horacio. Me gusta la parte al principio que dice que como que el deseo y la ira van siempre juntos, ¿no? Yo pensaba cuando escuchaba, y lo que me resuena, el deseo yo lo asocio con el yo quiero, con el querer algo, con el, ya sean personas, ya sean lugares, sean cosas, sea una comida, sea cualquier cosa, ¿no? Que yo quiero. La asocio con un deseo, que quiero que pase tal cosa. Y ahí se me venía esto que Swami dice, que la más alta clase de devoción es aceptar que todo lo que pasa, pasa por nuestro propio bien. Entonces quizás alguno pueda decir, bueno, estaba esperando que pase tal cosa y no pasa y bueno, y me quedo contento igual, bueno, es conformismo, pero en realidad no tiene que ver con conformismo, yo creo que tiene que ver con un tema de fe. Como dice Swami, si convencete que si vas a avanzar por un camino que yo no quiero, no te voy a dejar. Entonces, y sobre la fe no se discute, Swami dice, no discutan de fe con alguien que no tiene fe, entonces o la tengo o no la tengo, y esa aceptación de que pase lo que tenga que pasar, creo que tiene que ver con fe. ¿Y con qué lo asocio? Con que si yo acepto que todo lo que pasa es lo que tiene que pasar, y no ofrezco resistencia, tampoco va a aparecer la ira, porque la ira aparece cuando quiero controlar, cuando me enojo porque algo no se dio como yo quería. Entonces, creo que el desafío más grande, por lo menos yo siento eso para mí, para trascender todo tipo de deseo, es primero volverme sensible a esto que decía, dejar que sea el ser el que tiene el control. Entonces, estar atento a hacer lo que tengo que hacer porque estamos en el mundo para actuar. Creo que la partecita que me está faltando es ofrecer cada cosa que hago, que sea una ofrenda, que se purifique, dar lo mejor de mí en cada situación al ofrecerla,
porque como me dijo ese hombre en el avión un día, yo a Dios no le puedo ofrecer lo que me sobra o no le puedo ofrecer. Entonces, si yo le ofrezco, primero que estoy quitando el deseo del resultado, estoy desapegándome de lo que tengo que hacer, y obviamente no va a generar ira, y creo que voy a estar haciendo lo que me corresponde, si me vuelvo sensible, ¿no? Entonces ahí, esto del deseo, por eso Swami me dice, yo quiero paz, quiten el quiero, quiten el yo y queda paz. Soltar lo que tengo que hacer y no estar esperando que las cosas sean de tal o cual manera. A mí algo que siempre me llama la atención y yo digo, yo no tengo la certeza de que si pasa tal cosa es lo mejor para mí. Claro. ¿Quién me garantiza que si yo mañana me saco el Kini 6 es lo mejor para mí? ¿Y qué pasa si pasado mañana me secuestran por haberme ganado el Kini 6? Entonces, como yo no tengo la certeza de qué es mejor para mí, sea lo que sea, si me sale un trabajo o si no me sale, si conozco a tal persona o si no la conozco, o sea, no sé lo que es mejor para mí. Entonces prefiero confiar en que Dios me va a dar, porque Swami dice, Dios conoce las necesidades de ustedes antes que ustedes mismos. Entonces, si yo logro aceptar y soltar el control y que vaya haciendo lo que tenga que ser, siento que ahí está la clave, ¿no? De no tener deseos y hacer lo que me corresponde. Bueno, eso, gracias. Qué lindo, Marco. Siempre vos hablando de la entrega. Gracias, Marco. Marisol, adelante, Marisol. Zairán, bueno, a mí me encantó esta parte donde dice, los deseos nunca dicen basta, y la ira siempre ligada al deseo lo corrompe todo. Este dúo del deseo y la ira es tu más terrible y formidable enemigo en esta tierra. Comparto mucho de lo que dijo Albina, Marcos y Juan, porque siempre tenemos deseos, ¿no? Constantemente aparecen nuevos deseos. Y algo que me funcionó a mí en particular fue el discernimiento. Diferenciar qué es un deseo de una necesidad, ¿no? Una necesidad básica, porque bueno, realmente no es que es un deseo, quiero comprarme una zapatilla o quiero comprarme una heladera porque la que tengo está rota, sino es una necesidad. Eso me funcionó como para diferenciar un poco qué era un deseo y qué era una necesidad. Y otra cosa también era preguntarme cada vez que me surgía un deseo, de decir, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente esto me va a servir para mi vida? ¿Puedo estar sin eso tranquilamente? Y la otra forma fue acudir a Baba, ¿no? Preguntarle, Baba, ¿esto es bueno para mí? ¿Es un deseo o guíame? Y estar atenta a la respuesta, ¿no? Porque él siempre responde, pero uno tiene que estar muy atento, muy concentrado en lo que pidió, porque por algún lado siempre viene la respuesta. Y bueno, me pareció que era muy bueno y que esto va a estar en mi vida siempre, ¿no? Y es una de las cosas que quiero también enseñarle a mis hijos, ¿no? A que diferencian lo que es un deseo, bueno, quiero un celular, ya tenés uno, quiero uno mejor porque siempre salen versiones nuevas. No, el que tenés funciona, es nuevo, tiene lo necesario, así que bueno, como siempre ir guiando esa parte, ¿no? Lo que es una necesidad, de lo que es un deseo, usar el discernimiento constantemente y acudir a Baba entregándole eso que necesito que me responda. Bueno, Zairán. Qué lindo, gracias, Marisol. Bueno, vamos a ver qué sienten en Brasil, Livia, con respecto a los deseos y la ira. Zairán. Zairán, hola. Bueno, es un trecho especial así y para mí grande porque hay muchas cosas que hablar, entonces voy a hacer solamente una frase que pueda hacer. Me encantó eso del deseo egoísta
y cuando dice la hermana Albina, el deseo sátvico. Entonces estuve pensando acerca de eso y me vino una experiencia que tuve que yo creo que fue con Baba. Yo tenía que hacer una compra de medicina, ¿se dice en español? Sí. Remedios, sí. Medicinas para una persona de mi familia que yo hago regularmente. Y su médico insiste en pedir que compre medicinas que ella no puede, porque son muy caras las medicinas. Entonces nosotros hacemos a veces cosas así de ayudar a los hermanos. Y yo estaba en el negocio y decía, pero esto es algo que ni siquiera yo puedo comprar. Baba, ¿qué hago? Porque es una persona que tiene una cardiopatía. ¿Qué hago? Esto es lo básico y esto es el plus. ¿Qué hago? No voy a poder sostener esta compra siempre los meses. Y estaba tan en conflicto porque no quería hacer nada equivocado para su salud. Y entonces escuché en mi cabeza una voz clara que decía, aquí tu tarea es no ser egoísta. Y entonces, en aquel momento, en los minutos que tenía en el negocio, me eché a un lado y me quedé a reflexionar, ¿qué está movilizándome realmente? Yo no quiero comprar, no puedo comprar, o hay un discernimiento que puedo administrar aquí y ver qué debo hacer. Y entonces esta frase me sirve de vida. Si tengo que ayudar a un hermano o a mí misma, ¿cuándo sé que no soy egoísta? Entonces, para mí, siempre el deseo egoísta es algo que me saca, como dice el texto, de mis valores. Entonces, si no tengo amor, compasión, no violencia, los 5 valores y los demás, es algo que es un deseo egoísta. Y para mí es siempre un ejercicio que tengo que hacer porque no me queda tan claro, porque todavía tengo identificación con mi cuerpo y con la identificación, la identidad de Livia. Entonces siempre es una cosa que tengo que ejercitar para saber si es egoísta o no. Sairam. Qué lindo, gracias por compartirlo, Olivia. Sebastián, adelante, Seba. Hola, buen día a todos, Airam. La verdad que todos los aportes han sido hermosos, excelentes y bueno, a mí me hace acordar mucho el deseo me hace acordar esta trampa que usan en la India para capturar a los monos. Esa trampa que era la vasija con la manzana adentro y que cuando el monito mete la mano para querer agarrar y quiere sacar la mano no puede sacarla y es tanta ansiedad que tiene de tener esa manzana que pierde la libertad. Y eso nos pasa mucho con los deseos, nos pasa que nos atrapan tanto que de repente estamos entregando todo nuestro tiempo, nuestra vida, a algo que nos está sacando de nuestra propia libertad. Y ahí viene el interrogante, ¿cómo hacer para liberar ese monito? Porque siempre nos descubrimos que este tema que estamos tratando tiene que ver con el tema de ser verdaderamente felices. Y estar cautivo no nos hace felices, más felices. Entonces, lo que me viene a mí es siempre tratar de ofrecerle a ese monito otra manzana que es el deseo por el Señor. Y esa manzana está afuera. Entonces decirle, bueno, mira, esta inversión que estás haciendo en esto, si la cambiamos por esto otro, vas a sentirte libre, vas a sentirte más feliz, vas a sentirte... Y me gustaron los aportes que hicieron todos, porque, por ejemplo, esto, no puedo... La entrega que hablaba Marcos, esta compañera de Brasil, recién en este momento en que dialogamos con el Señor y le preguntamos realmente esto es para mí lo mejor que puedo hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Y es hermoso porque ese momento de diálogo nos produce una comunión con Swami y nos da una oportunidad de enfocar nuestra conciencia en él. Bueno, Sairam, todo impecable, hermoso los...
aporte, Zaira. Sí, tal Muchas cual, gracias. coincido, Seba. Gracias por tus comentarios y más lindo van a ser también los aportes de los que siguen. Me acordé cuando hablabas de Facundo Cabral que decía, ¿cuándo van a dejar de ser esclavos de su tarjeta de crédito? Vos hablabas de la libertad. Sí, está buenísimo. Sí, y es la realidad. Adriana, adelante, Adriana. Hola, hola a todos. Bueno, estábamos intentando ayudar a Jorgito. Yo pensaba, viste, en que a veces la mente desea cosas sin pensar en las consecuencias. Es como que, no sé, por ejemplo, digo, ay, qué sé yo, que llueva o que no llueva, ponele. y no llegamos a captar la dimensión de lo que a lo mejor lo que yo deseo, ¿no? Que no sé, que no llueva para que no se me moje la ropa y se pueda secar, a lo mejor hace que no sé, que al agricultor no tenga agua en su campo y se le seque todo el alimento que después vamos a comer. Entonces, es como que es muy finito, ¿no? Poder estar en esta conciencia de decir todo el tiempo lo que voy a pensar, lo que voy a desear, va a sumar en la vida de todos, ¿viste? Es como que uno a veces es muy finito para tener la visión infinita que tiene Dios y que sabe qué es lo que nos conviene, ¿no? Y a veces eso que creemos que es malo para nosotros, y decimos muchas veces, ¿no? ¿Por qué Dios me das esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? En realidad es un aprendizaje para nosotros, ¿no? Y es como salir de de esta vida tan, eh, tan sencilla, pero tan sutil a la vez, a la vez, ¿no? Es como seguir dando de nosotros lo mejor para poder instruirnos en ese camino que Swami nos da eh, todo el tiempo para llegar a unirnos con él en realidad, ¿no? Y creo que el deseo está fuera de eso, está totalmente afuera de ese camino y bueno, eh, es muy difícil dominarlo, pero bueno, un camino arduo y realmente sí tiene un muy buen resultado, ¿no? Así que bueno, a seguir y a no derrapar en el camino, ¿no? A no dejar que todas estas cosas nos volteen, ¿no? Y, y a levantarse con más fuerza si nos llegamos a voltear. Así que eso. Gracias, Adriana, gracias. Somos 23 en este momento, número bendito si los hay. Bueno, Raúl, adelante, Raúl. Sí, gracias, Airam. Quería decir primero un ejemplo con respecto a que vos hiciste mención al tema límite de los deseos. Cuando tuve conocimiento de este programa y lo puse en práctica, que es el manejo equilibrado de los deseos del alimento, la energía, el dinero y el tiempo, fue muy de mucha utilidad para mí, para mi familia, y donde el tiempo es lo único que es común a todo. El resto, el alimento, la energía y el dinero es diferente a todos nosotros, cada uno tiene sus niveles. Pero si nosotros el tiempo lo destinamos al servicio, destinando alimento, nuestra energía y dinero, esto nos va a ayudar a equilibrar más nuestra vida con respecto a estos deseos que hablábamos. Ahora, eso fue una primera etapa que me ayudó mucho a equilibrar, no quiere decir a superar todo lo que tengo que seguir realizando. He logrado tener muchos deseos sádicos y los voy a seguir manteniendo, pues porque todavía estoy con los otros deseos no sádicos que tengo que solucionar.
Entonces, acá esto que me llamó la atención de lo que leíste, Horacio, esto de los sentidos, la mente y la conciencia, dice estos tres invasores. A mí me llamó la atención la conciencia, no lo comprendo, por eso después si alguno de ustedes, Albina o Marco... Raúl, quizás esté mal traducido, que suele pasar. Sí, yo también cuando lo leí dije, quizás utilizó en Telugu otro idioma, o en sánscrito esté dicho de otra manera. Bueno, pero básicamente lo que quería mencionar con respecto a los sentidos y la mente, esta es una amalgama que tenemos, es un feedback que trabaja entre los sentidos y la mente, y en mi caso particular yo me doy cuenta que la vista es uno de los peores, digamos, una de las barreras más difíciles de sortear, o sea, lo que veo, cómo lo veo. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando, al menos yo, con la mente y con los sentidos para ir logrando ese equilibrio necesario para que nuestros pensamientos cada vez sean más sádicos y así, después de transformar toda nuestra vida en deseos sádicos, ahí sí, ponernos en campaña a ver si los eliminamos. Zaira. Claro. Sí, Albina siempre nos hace trabajar de consumir lo sádico y no sabe que tenemos 300.000 millones de deseos rajásicos. Pará, Albina, un poquito. Ya vamos a llegar. Así es, Zaira. Gracias, Raúl. Roberto, adelante, Roberto. Hola. Mirá, yo estaba mirando el Gita según Yogananda, y en una de las partes él plantea el alma contra el ego, y dice, la esencia del Gita es mostrar cómo el rey alma gobierna sobre su reino corporal, lo pierde y lo conquista de nuevo. La manera en que están organizados el cuerpo y la mente del ser humano revela, a través de su detallada perfección, la presencia del plan divino. ¿No sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios, el reflejo en el hombre, es el alma. Dice, la fuerza, en otro párrafo, la fuerza de la mente menos refinada se manifiesta en la estructura más burda del cuerpo. En cambio, las sutiles fuerzas del alma, la conciencia, la inteligencia, la voluntad y el sentimiento, precisan del bulbo raquídeo, de los delicados tejidos del cerebro, para habitar allí y manifestarse a través de ellos. Dice, en términos simples, las cámaras interiores del palacio del rey Alma se hallan ubicadas en los centros más sutiles de la supraconciencia, la conciencia del Cristo o de Krishna, o conciencia universal, la conciencia cósmica. O sea, porque en otra parte él manifiesta también que las partes más burdas del cuerpo, ahí se manifiesta el ego, se manifiesta todos los deseos, pero la parte más refinada, dice, la conciencia, la inteligencia y la voluntad, el sentimiento, precisan, dice, de los delicados tejidos del cerebro para habitar allí, manifestarse a través de ellos. ¿Y cómo hacemos, Roberto? ¿Qué opinás? ¿Cómo hacemos para combatirlo a los deseos? Claro, bueno, el tema es que te dice que uno los pierde y los vuelve a recuperar. O sea, también está algo que dijeron que era muy interesante, discernir entre deseo
y necesidad. Claro. O sea, hay cosas que son razonables. Y esa pregunta que planteó esa hermana de Brasil, ¿es necesario esto que deseo? Es importante, es muy interesante eso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y siempre, es lo que decía este otro compañero recién, la vista te lleva, te atrae a los deseos, o sea, la ilusión sería, la ilusión, el velo ese no nos deja vivir libremente, nos tiene atado el velo. A medida que a través de la supraconciencia vamos rompiendo ese velo, vamos haciéndonos esa pregunta, ¿qué es lo que enseña Baba? Esa pregunta, ¿qué es lo que le habló en su cerebro? Es lo que decía antes Yogananda también. Es muy interesante el tema. Es complicado, pero es interesantísimo. Bueno, Sairán, gracias. Gracias, Roberto, gracias. Gracias por los aportes. Iris, adelante, Iris. Hola, Sairán. Es imperdible cada renglón de lo que leíste, la verdad, me tiene impactada. Bueno, empiezo por este párrafo. El verdadero conocimiento es ocultado por el deseo. Resulta que todos los que estamos acá hemos venido buscando el verdadero conocimiento y Krishna nos advierte que el deseo lo oculta. Es tremendo, o sea, tenemos que mantener en la conciencia muy, muy presente por qué estamos haciendo todos estos esfuerzos, porque hay momentos en que uno afloja, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, hoy llovía cántaro, estaba de lindo para seguir en la cama y realmente si el Gita pudo más que la fiaca y sinceramente, así que es un ejemplo tonto, pero es alguno de las cosas en las que caemos, ¿no es cierto? Llevados por los sentidos, justamente, por la parte más densa, que dice el cuerpito, dice, quédate, que llueve, está linda la camita. No, sí, yo estoy buscando el verdadero conocimiento. Así que no puedo dejar que me lo oculte el deseo. Mira. Bueno, después dice que el deseo encubre el brillo rutilante del verdadero ser interior. Y entonces esto nos trae a la conciencia el hecho de que nuestro verdadero ser interior es inafectado. Lo que justamente tenemos que ir superando para dejarlo brillar es justamente la parte densa, los deseos que lo cubren. Y después está ese párrafo extraordinario que le anoté el número acá, 38, que no lo voy a leer ahora, donde explica cuán difícil es para cada grado de conciencia, disolver esos deseos que encubren el brillo. Es extraordinario ese párrafo y realmente tremendo, ¿no? Cuando dice que los que están más sumidos en la conciencia del cuerpo están como rodeados por la oscuridad como el embrión en el útero. Es tremenda esa imagen porque yo muchas veces me pregunto, ¿no? Y tal como van las cosas, no sé si me voy a liberar en esta vida, probablemente tenga que volver a nacer. Y a veces pienso, ¿no? Otra vez estar encerrado en un útero, otra vez tener que nacer, otra vez tener que aprender todo, la parte física, gatear, dominar medianamente los sentidos, volver a estudiar, volver a depender de padres, volver a tener que ganarme la vida. Y todo por los deseos. Realmente es
abrumador cuando uno lo piensa, ¿no? Después, el deseo tiene muchos disfraces. Es extraordinario porque realmente a veces uno se pesca a sí mismo, ¿no? Deseando algo y disfrazándolo. Porque realmente en realidad es uno, es parte de la conciencia menor, digamos la conciencia que se usa para la vida cotidiana, la que fabrica los disfraces. Bueno, y después me gustó muchísimo cuando dice a Arjuna, Krishna le dice que ataca al deseo, recobra tus sentidos, tu mente y tu conciencia y aplícalos a fines divinos. Bueno, y supongo que cada uno, según su propia tendencia personal, sus propios sankalpa, tiene alguno de las herramientas que ha dado el maestro que le son más afines para lograr esto. Yo creo que de a poquito voy encontrando que me siento muy ayudada por aprender los Vedas. Siento que realmente la repetición sonora va limpiando algo en mí y siento que hay algunos deseos que se van apagando porque ese deseo, por ahora un deseo sádvico y que, en fin, en algún momento será también que habrá que trascenderlo, por ahora voy sintiendo que es lo que mejor me hace. Sairam. Gracias, Iri. Qué lindas cosas que dijiste. Nunca había escuchado uno se pesca a sí mismo que dijiste. Hermoso, me encantó. Me encantó. Y después, bueno, recordarnos esto, que los vasanas, esa acumulación de deseos, que es lo que nos hace reencarnar. Como dijiste, ¿hasta cuándo voy a seguir reencarnando? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir aprendiendo todas las pavadas del humano, encarnación tras encarnación? Es hora de darle un corte y en eso estamos tratando, ¿no? Qué lindo esos cuestionamientos que te hiciste, Iris. Gracias. Hay varios que no opinaron. Patricia, Romina, Claudio, Gisela, Marconi, Romito, creo que está Ligia también, está Guille, María. Así que vamos a volver a repetir la segunda parte que están haciendo en el chat unos buenos aportes Juan y Lilian. Así que vamos a repetir lo que leímos al principio, la segunda parte de esta sección, la guerra contra la ira y el deseo. Decía Krishna, versículo 39. La codicia no es sino el deseo ampliado hasta alcanzar proporciones grotescas. El sabio sabe que el deseo es el eterno e insaciable enemigo fatal y trata de alejarse de él. Pero a pesar de que uno haga sus mayores esfuerzos, el deseo tiene muchos disfraces y se introduce furtivamente en la mente y el corazón. Hay que descubrir los bastiones de este feroz enemigo antes de poder sitiarlo, pues el deseo invasor ha capturado y ocupa firmemente 3 plazas: los sentidos, la mente y el buddhi. Desde estos 3 cuarteles, el deseo invasor se lanza al ataque contra la sabiduría y la discriminación y las mata, escondiendo bajo un velo al Atma. Por eso, oh Arjuna, querido amigo y el mayor de los guerreros, ataca a esos invasores los deseos. Recobra tus sentidos, tu mente y tu conciencia y aplícalos a fines divinos. Cuando mates el deseo, brillará el Atma en todo su esplendor. Y acá el versículo que Juan nos hace hincapié, el 42. Y sabe desde ya que en esta guerra tú tienes una posición estratégica. El deseo atrapa mejor lo sutil, lo refinado, lo de más difícil percepción que lo grosero. Los sentidos son más sutiles que el resto del cuerpo, la mente, más sutil que los sentidos, y la conciencia es más sutil que la mente. Por encima de todo ello está el Atma, la mayor sutileza, situada más allá de todo deseo.
Por consiguiente, Arjuna, tu arma principal para acabar con el deseo es comprender la verdad de tu verdadero ser, el Atma. La autorrealización es el verdadero conocimiento, el Jnana. Este plano del conocer trasciende todas sus cualidades inferiores, incluidas tu mente y tu conciencia, por finas que sean. Deja que te gobierne tu verdadera naturaleza, tu ser superior. Domina tu ser por medio del ser. Y termina acá esta sección de la guerra contra la ira y el deseo. Romina, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, de lo que se leyó me quedé con dos cosas, que esto que decía que cuando el deseo está rodeado por la oscuridad, que solo un nuevo nacimiento puede dar luz, y que cuando mates el deseo brillará el alma en todo su esplendor. Eso me encantó. Bueno, según el budismo, bueno, el deseo es una energía que no puede ser destruida, sino que hay que cambiarla, hay que transformarla. También dicen que el impedimento para poder encontrar la felicidad es la búsqueda de la felicidad. Y que cuando nosotros nos encontramos en esta búsqueda, es bueno, porque estamos sufriendo, y que cuando nos damos cuenta que no llega, esa sensación frustrante que nos invade, nos contamina la mente y el alma, de quien no encuentra esa felicidad. Que los deseos, o sea que en realidad los deseos por mejorar nuestra vida son los que nos hunden en el sufrimiento. También dicen que la mayoría de las religiones dicen que en tanto la felicidad o sea que Volvemos, digamos, a lo que dijo Marco, que la entrega al fin y al cabo es lo mejor, ¿no es cierto? Claro, y que en muchos lados se puede tomar que la fe y la devoción son pruebas que nosotros tenemos que pasar. Pero sin embargo, como que el camino, o el verdadero camino para la plenitud, es eliminar estos dos conceptos, o sea, de que tanto la felicidad como la tristeza existen para hacer una prueba. Y que bueno, que el camino, eliminando estos conceptos, es la inhibición al deseo, que es lo que dijo Albina, que se termina un deseo, pero aparece otro y otro y otro y otro, y no, o sea, nunca va a acabar. Y después quería comentar que según el Tao, nosotros tenemos que tener la capacidad de renunciar a lo que se tiene antes que buscar aquello que se desea. El Tao tiene una renuncia a todo, extremo. O sea, extremo digo para mí, ¿no? Que fue como muy imposible en algunas cosas, por ejemplo, no sé, dormir en el piso. Es algo que fue imposible para mí llegar a ese nivel, ¿no? Lao decía que quien no desea no se frustra, y quien no se frustra no se envilece. Y que en realidad lo que el verdadero sabio espera, o sea, que el verdadero sabio puede esperar en la quietud, mientras todo ocurre y no mandan los deseos. Y es ahí donde la paz y la armonía tienen lugar en el mundo para seguir un curso totalmente natural. Bien. Así que, bueno, eso, gracias. Gracias, Romina, por tus aportes, muchas gracias. Silvia, adelante, Silvia. Sí, me gustó eso de que dice que los deseos atrapan lo más sutil, no lo grosero. Y no sé, yo lo veo en mí, por ejemplo, que por ahí
en el sueño hay muchas cosas que se liberan y a mí misma me asombran, porque es como decía Romy, yo no las busqué, estaban, pero se ve que en ese plano, cómo entraron, no sé, está muy bueno eso, es como para analizarlo mucho más, ¿no? Y me doy cuenta que si reprimo un deseo, vuelve, porque no hice el camino interno para saber si realmente esto iba a ser bueno para mí y para los demás también. Porque uno está todo el tiempo compartiendo y estando con personas, ¿no es cierto? Con distintas situaciones, historias. Y yo preguntándome, mirá qué casualidad, que no es casualidad, me preguntaba sobre este tema el otro día y leo así al azar el Sadhana y dice, Baba, elegime a mí, no al mundo. Entonces yo digo, bueno, más claro que esto, entregate, ¿viste? Dejá de estar por ahí dando vuelta con algunas cosas. Y bueno, me pareció eso, ¿no? Y que hay que estar atento. Eso también para ver cómo podemos andar con todo esto, que es muchísimo, que tenemos que aprender todos los días, ¿no es cierto? Porque siempre hay cosas distintas, nuevas situaciones, pero es hermoso a la vez, porque la vida es así, es un desafío continuo, ¿no? Y bueno, eso nomás, Zairán. Gracias, Silvia, gracias. Ligia, ¿qué estás sintiendo, Ligia? En principio me gustó y agradezco el aporte de Albina al definir tan claramente los 3 tipos de deseos, y ya que hubo compañeros que se identificaron con uno, con el sátvico, con el rajásico, yo voy a hacer la identificación con el tabásico. En este grupo hay de todo. Me gusta mucho la posición en que nos ponen, donde nosotros tenemos que ser los artífices y estar canalizando lo que es el deseo. Me gustó la definición y me llamó la atención como una fuerza. Yo nunca lo había visto así. Si me posiciono desde esa percepción y desde ese concepto claro, puedo ver que en realidad tengo lo que explicaba también otra compañera, que hay que reconducirlo y hay que sublimarlo. Y nada, yo agradezco mucho los aportes de todos, sigo escuchando, y la única herramienta que tengo y que percibo es la entrega, que quizás agradezco también a Marcos, que dice que no lo aplica tanto, que yo no creo que sea así, pero que sí, que intentar ofrecer en cada acción que uno hace es el único camino que de momento percibo. Y bueno, es que si está escrito y está tan desarrollado el tema, es porque en realidad es un capítulo importante. Y me gustó muchísimo la perspectiva de Iris, la perspectiva de decir hacia dónde, ¿no? ¿Por qué no quiero estar? Yo siempre tuve claro que no quería volver a reencarnar, claro, pero después escuché mucho los consejos hasta del grupo mismo, digo, uno a veces tiene que ver qué es lo que pide. Y entonces, bueno, si uno lo ve simplemente como una perspectiva, vuelve a la calma, ¿no? De decir, ahí sigo trabajando, sigo el ser en el sitio donde estoy y en lo que toca desarrollar. Y después escuchando una compañera que decía, y bueno, y la lectura que también decía, el a veces dejarse caer, que está puesto en la lucha, muchas veces también puede ser parte del plan universal para poder percibir realmente que eso no lo queremos. Y después salimos reafirmados. Así que bueno, Zairán, nada más. Qué lindo, Ligia, muchas gracias. Gisela, adelante. Sí, Zairán, paso, lo sigo escuchando.
Bueno, Gisela. Claudio, adelante, Claudio. Sairán, lo primero que se me ocurre es que el efecto del deseo y la ira solo se aprecia en el estado libre de deseo. Por otro lado, tengo la impresión de que el desapego al deseo de analizar, que activa la mente, y entendiendo a la mente como la identificación con yo soy el cuerpo, creo que nos llevaría a tener la posibilidad de un estado libre de pensamiento que nos pone en contacto con lo que se ha mencionado o que yo asimilo como la entrega. Es decir, habilitaría lo que es un estado de entrega. Por otro lado, esa parte en la que menciona que el deseo es aquello por lo cual lo primero que se pierde es la capacidad de percibir lo sutil. Es decir, que activa todo lo que tenga que ver con la mente, la identificación con el cuerpo y todo ese plano de manifestación que forma parte de aquello por lo cual nosotros estamos aquí, que es respondiendo a todos los antecedentes que tenemos de deseos que nosotros no podemos analizar. Solamente el único camino es tratar de desapegarnos por el análisis que tenemos la tendencia a realizar, es decir, a funcionar desde la mente. Y esa mente no solamente es propia, sino que ajena, es decir, que lo que hacemos en la mente marca cómo vivimos internamente y además cómo proyectamos esa internalidad ficticia en el análisis de todo lo que nos rodea. En realidad es toda una ilusión, visto desde ese punto de vista. Justamente para tratar de ser coherente con lo que estoy diciendo, la única premisa, me parece, sería tratar de aquietar la mente para preguntarse con una actitud íntegra por qué estoy haciendo o por qué dejo de hacer lo que estoy haciendo. O lo que está necesitando de una acción que sí o sí, por el hecho de haber nacido, tenemos que llevar adelante, como dice Krishna Arjuna. Sairam. Gracias, Claudio, gracias. Marconi, Sairam, ¿qué estás sintiendo, Marconi? Bueno, belas palavras. Quiero decir que el deseo es peligroso si está fuera de control, si está allá del control. Pero nuestros sentidos, visión, los otros, son todos responsables por la misma acción. Juntos trabajan para que los deseos sean satisfechos. Yo me recuerdo que Baba dice que si haces una vez, haces la segunda vez y la tercera vez, entonces se forma un hábito. Un hábito. Este es el camino para la prisión de nuestra conciencia, para que estemos lejos de la conciencia más sutil. Entonces, me recuerdo también que los deseos tienen un nivel, como el agua que se puede poner en una barraje, yo no sé si dice así, en una barraje. El agua tiene
una energía para caer, para bajar. Lago quiere siempre ir para lo que es más bajo. Así son los deseos. También quieren ser satisfechos. Y una vez que los sentidos tengan trabajado para formar el deseo tiene que ser satisfecho. El peligro es no tener control sobre ellos. Para no... eso es. Gracias, Marconi. Qué lindo lo de los hábitos, ¿eh? De recordarnos siempre, de generarnos buenos hábitos. Ese sería un lindo deseo sátrico. Porque al contrario, si no hacemos así, los hábitos nos esclavizan. Tal cual. Entonces, el mismo camino de crear el hábito es el camino contrario para destruirlo. Da mucho trabajo, mucho trabajo. Gracias. Gracias, Marconi, Zairán, gracias. José Alberto, Romito, adelante, José. Ahí, habilitate el micrófono, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, sí, hice algunas anotaciones. Me sirvió mucho el aporte de cada uno. Albina, por ejemplo, lo describió en forma muy completa. De mi parte, todos creo que tenemos deseo en la vida. Lo que deberíamos eliminar, en primer lugar, son los de la categoría rayásica y tamásica. Esto está muy relacionado con el egoísmo y por ende la ira. Si no estoy preparado para eliminarlos a todos, porque lo ideal sería eso, confiar en el cielo, en Dios, que Él nos proveerá de todo, ¿no? Deberíamos practicar, por lo menos, viveka, ¿no? Discernimiento. Baba nos proveyó del programa sobre el límite a los deseos. Eso es un buen programa que debemos practicar. La disciplina es un buen camino, tapas, sadhana, la conciencia constante integrada en Dios. Claro, tenemos muchas cosas que necesitamos para vivir, en general la casa, el auto, la comida, los seres queridos, todo eso lo necesitamos. Lo importante es no estar demasiado apegados a todo eso. Yo creo que ahí está el problema, el apego. Utilizar todos los medios para la vida, pero sin apego. Por ejemplo, hay algo que me acordé y lo relacioné. Patanjali, el sistematizador del yoga, el que ordenó el yoga, dijo que los deseos no son tan malos. Lo malo es el apego. Quiere decir que nosotros podemos desear, hoy quiero comer una torta, al resultado, pero Romito, ¿al resultado se referiría? ¿Cómo el resultado? Estar apegado al resultado. Bueno, está bueno eso, lo que nos dice el Bhagavad Gita, ¿no? Claro, eso es importante, no apegarse al resultado de las cosas. Pero yo creo que lo ideal de todo, apunto a eliminarlos a todos los deseos y practicar la confianza en el cielo, en Dios, en Krishna, en Sai, en nuestro maestro, que es la conciencia infinita eterna. Bueno, es todo lo que me pareció que rescaté de todo lo que cada uno opinó y bueno, lo mismo que dijo Sebastián,
cuando puso el ejemplo de esa trampa, esa trampera que tienen en la India para cazar los monos, ¿no es cierto? De que el mono, por no soltar, queda atrapado. Y los deseos, claro, no tienen esclavos. Yo creo que la libertad total es la entrega a Dios. Om Sri Sairam. Terrible, excelente resumen. Gracias, José. María, adelante, María. María Isabel. Bueno, déjeme decirle que todo lo que han aportado me ha servido de mucho. No sé si lo que les voy a decir pudiera un poco enriquecerlos más, porque de verdad que estamos trabajando constantemente y ya eso de por sí lo dice todo. Hay una cosa que a mí me gustó muchísimo cuando empezaron a leer el tema, y fue la del sufrimiento y la ira. Por ejemplo, yo utilizo tres, ¿cómo decir? O sea, tres frases que un poco me invitan a mí a parar o a ponerle límite a mis deseos. Una de ellas es el sufrimiento. Bueno, el sufrimiento, ¿qué cosa es? Una resistencia a aceptar una realidad. Y Baba dice que nosotros siempre prolongamos el sufrimiento más tiempo del que deberíamos realmente tener. ¿Por qué? Porque no aceptamos la realidad. Esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho. Otra es aquello, y lógicamente la ira también unido a eso, es, digamos, un momento de locura, o sea, donde no hay control de nada. No hay nada que me desagrade más a mí que no tener control. Que también en un extremo eso no es muy, digamos, elegante, pero bueno, es lo que me pasa a mí. Entonces, lo otro sería que, por ejemplo, yo pregunto, esto no me sirve, esto me gusta, pero lo necesito, es decir, utilizo esas variantes. Yo recuerdo muchísimo cuando leí la vida de Paramahansa Yogananda, en un momento de su trayectoria, el maestro Sirvustea le dice que le van a realizar a él un deseo que él había tenido, no se sabía si de esta vida o de otras vidas. Y eso está en un castillo de oro donde todo era oro. Y el maestro le dice, recuérdate que esto va a ser un momento nada más. Y así le satisface un deseo dormido que él tenía. También recuerdo de frase de Baba, ¿qué puedo hacer? Porque yo quiero ser vegetariana, pero yo deseo cuando veo el pollo. Y Baba le dice tranquilamente, come el pollo, si lo deseas, cómelo. Es decir, no vamos a estar alejados del deseo, no vamos a eliminarlo. Lo que sí podemos hacer es, como dicen ahí, sublimarlo, trascenderlo. Pero también Baba nos recuerda que uno de los que nos sirve es un método que realmente funciona. Cuando tú lo sublimas, lógicamente lo estás desplazando y lo estás trascendiendo. Pero hay una cosa que no el deseo de llegar a realizarnos y de llegar a ser verdaderamente divinos, también tenemos que perderlo. Pero por el momento vamos a conformarnos con realizar, lograr trascender los deseos estos mundanos. Sairam. Gracias, gracias, María. Bueno, vamos a Patricia, que aún no ha opinado,
y después pasamos al cierre con Albina, si alguien quiere decir algo previamente a Albina. Adelante, Patricia. Bueno, es muy poco lo que se puede agregar porque la verdad que fue exhaustivo este círculo. Lo único que quiero decir es que con el programa de límite a los deseos hay algo que es muy bueno, porque ¿por qué Baba en vez de decirnos repriman los deseos dicen limiten, busquen el equilibrio, ¿no es cierto? ¿Por qué ese trabajo de renunciar? Bueno, tengo la torta delante mío, en vez de comérmela toda, me como un pedazo. Este trabajo, ¿no es cierto? Nos da un gran beneficio, que es esa renuncia, pequeñas renuncias quizás, permanentes, fortalecen nuestra voluntad. Es impresionante el beneficio. Entonces, cuando nosotros, delante nuestro, tenemos que cruzar un río un poco más ancho, o tenemos que renunciar a algo más grande, tenemos ese trabajo hecho, ¿no es cierto? Tenemos esa voluntad fortalecida y podemos actuar, como dice Swami, como leones, ¿no? El otro tema que quería decir es el tema de que a veces los deseos son inconscientes, porque vienen del karma, vienen de los mandatos. Entonces, Swami nos da la autoindagación. Trabajando la autoindagación, podemos también darnos cuenta de cuáles son esos deseos inconscientes que nos manejan, que a veces ni nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos entregar a Dios algo que no conocemos, algo que no sabemos, que nos maneja pero que no sabemos? Y en este tema de la entrega a Dios también nos sirve esa renuncia que vamos haciendo, este entrenamiento en la renuncia, porque uno puede decir, bueno, Dios te entrego, pero realmente para que haya una verdadera entrega, uno tiene que tener el sentimiento de que acepto lo que venga, sea bueno o sea malo, ¿no es cierto? Porque yo digo, bueno, quiero tal cosa, y voy a estar tan feliz si no me lo das como si me lo das. Ese es el nivel de entrega. Ahora, llegar a ese nivel de entrega, digamos, no es tan fácil, y una vez me pasó que dije, bueno, voy a entregar este gran deseo, porque entregar los deseos pequeños es más fácil, pero entregar realmente las cosas que constituyen nuestro deseo de vida, y bueno, y llorando hice esa entrega, y la verdad que fue magnífico porque Swami me colmó de una bendición enorme. Así que bueno, quería contar esa experiencia, nada. Gracias, Patricia, gracias por compartirla. Bueno, en chat privado, Lilian, me están pidiendo que comente. Lilian, vamos, vos por privado me dijiste que pasabas, pero por favor algo decí. Y después Jorge, que no sabía quién era Galaxy, y es Jorge. Adelante, Lilian. No, gracias, Zaira. Es que no, tendría que hacer un resumen de todo lo que dijeron. Está todo dicho para mí. Sobre todo Patricia Soboli y Livia Couto, Juan, por supuesto, Claudio, maravilloso. No, gracias, Zaira. Sí, bueno, gracias, Lilian. Sí, excelente los aportes Hoy, hermoso. de estos aspectos parciales de Dios que son cada uno. Sí, no quería ni interrumpir para escuchar. Bueno, pero no, todos sumamos, Lilian. Jorge, ¿podés hablar? Sí, puedo hablar. No tengo cámara. Que no sabías quién eras. Adelante, Jorge. No importa, no tengo problema para conectarme. No, muy interesante todo. Lamentablemente me comuniqué tarde, pero bueno, siendo coherente con lo que se está hablando, en este momento no tengo deseo de hablar. Gracias, Jorge. Espectacular. El mejor aporte de todos. Albina, adelante, dale tu cierre, Albina. Ay, escuchando tantas cosas, palabras tan sabias de todos estos hermanitos, realmente me reconforta el alma. A mi edad
tengo poquísimos deseos. Creo que eso lo da la edad también y un poco el conocimiento gracias a Baba. Pero voy a decir algo respecto que el deseo, porque el deseo tiene que ver con lo sutil. Porque el deseo se origina en la mente. La mente es un cuerpo sutil. Y ese deseo que se origina en la mente es lo que va a perdurar después de este cuerpo físico y nos va a llevar a una nueva encarnación. Además, Baba ha dicho que un ataque de ira perdura varias encarnaciones. No estoy segura si dijo 5, pero varias. Imagínense que todo eso queda en el éter. Por eso tiene que ver con lo sutil. Y por eso tenemos que estar atentos a los deseos. Y el discernimiento es una muy buena arma para discernir. En cuanto se habló de la entrega, ¿cuándo llegamos a la entrega? Cuando ya no tenemos ni siquiera un deseo sádvico, cuando nos entregamos, que sea lo que Dios quiera. No es fácil, pero fíjense que tienen que ver con Jesús cuando habla de la providencia, cuando dice que los pájaros tienen su comida. Ni Salomón tuvo una vestimenta tan hermosa como los lirios del campo. Si nos entregamos a lo espiritual, la providencia se encargará de todas aquellas necesidades que tengamos. Fíjense, esa es la entrega total. Y quiero leer algo para que ustedes vean, y creo que lo saben, que ni Jesús zafó de los deseos, pero sí lo superó, que es lo que tenemos que hacer. Y voy a leer un párrafo de Lucas, capítulo 4, que son las tentaciones de Jesús. Y ahora vamos a ir viendo. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches, ¿no? No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense, vamos a ir de lo más denso a lo más sutil. Entonces el diablo, o su mente, ¿no es cierto?, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense el hambre que tenía Jesús, que él sabía que podía hacerlo. Y Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En estas palabras todo lo que quiso decir. Allí utilizó el discernimiento, el intelecto, el buddhi, ¿no es cierto? Porque el pan sostiene a este cuerpo que algún día va a perecer, pero la palabra de Dios, la que nos alimenta espiritualmente, nos va a hacer vivir eternamente. Entonces, sigue y dice, y el diablo lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí por el lado de la codicia. Fíjense,
ser dueño del mundo. ¿Qué le responde Jesús? Y le dice, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. No es adorar a Satán, ni al diablo como nosotros creemos, sino adorar a las cosas del mundo como valiosas. Y Jesús le responde, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entrega. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito estás, a sus ángeles mandará para que te guarden, para que te cuiden, no te vas a hacer daño. Ahí fíjense, ya va la tentación por el lado espiritual. Y Jesús le responde, dicho estás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él. Pero era el mismo Jesús el que sabía que podía realizar todo. Y sigue diciendo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se fortaleció venciendo todo esto. Fíjense ustedes, Jesús pasó por las mismas instancias que pasamos nosotros, los seres humanos normales, digamos. ¿Se dan cuenta? En todo momento Jesús usó el discernimiento. Y eso que era uno con Dios. Hijo de Dios. Así que, si ni Jesús se salvó de tener todas estas tentaciones en su mente y las pudo superar, es un ejemplo para nosotros. También las podemos superar, porque somos Dios, porque todo el poder está dentro nuestro. No el poder para las cosas mundanas, para tener dinero o ser dueños de más cosas que tienen que ver con el deseo, sino el poder espiritual, el arma, el astra. Lo tenemos adentro. Y no resulta tan difícil, y yo se los digo desde donde estoy, porque lo he practicado. Gracias a Baba. ¿Se dan cuenta? Y por eso digo que hoy, a la altura de mi edad, que les va a pasar a ustedes también, y muchísimo antes, ojalá me hubiera pasado antes, tengo muy poquitos deseos que superar actualmente. Algunos tengo. Sádico, porque si a esta altura no tengo un deseo sádico de realmente, bueno, he vivido inútilmente mi vida, he conocido inútilmente al avatar de todas las eras. Así que, bueno, hermanitos, eso les quería decir, y que realmente el poder, el arma, el astra ese lo tenemos nosotros adentro, para superarlo. Nada viene de afuera. Si bien, no es cierto, la conciencia cósmica, estamos dentro de la conciencia cósmica, pero cuando nosotros ya tomamos conciencia, sabemos que somos esa conciencia cósmica. Así que bueno, hermanitos, desde mis años le digo que no resulta tan difícil. Y después alguien habló de hábitos, sí, después ya está, empieza como un hábito, una práctica, y luego se hace carne en la vida.
por decirlo de alguna manera. Zairán, hermanito, realmente los amo y son sabios, porque todos han dado, pero maravillas lo que han dicho. Gracias. Gracias, Luina, gracias. Tus palabras nos dan mucha fuerza, mucho amor. Hoy fuimos 25 los conectados. Le damos las gracias a Sai que nos permite mantener estos círculos de estudio y escucharnos. Y después, bueno, subirlos a YouTube y muchos los van a poder también aprovechar en la eternidad porque quedan subidos en nuestro canal. Así que muchísimas gracias. Hoy terminamos el capítulo 3. Vamos, Dios mediante, el sábado que viene a comenzar con el 4. La integración del conocimiento, la acción y la renuncia. O sea, todo lo que estuvimos hablando es espectacular. Integración del conocimiento, la acción y la renuncia. Así que eso es oro para seguir analizándolo. ¿Alguien se quedó con algo breve por decir o le damos ya el cierre formal? Bien, vamos a hacer un noni treyanti y le damos un cierre formal. Zairán. Shanti, Shanti, Shanti. Adelante, Seba. Hey, Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. ¡Hey! Quedaste vos, Seba, ahora. Ya que estás intuitivo, me leíste el pensamiento. ¡Wow! Fruto de la realización en los deseos. Es un hábito, es un hábito. Gracias. 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 A todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Vamos. Gracias.